Recording is on. Ok, vamos a dar otros 5 minutitos para que se incorporen los demás compañeros y comenzamos, por favor. Sí. ¿Ya hiciste tu tarea? ¿Vas a hacer? Ah, ya. Tráete una silla. ¿Qué? Ahí está. Ahí así. ¿Dónde fue tu mamá? ¿Qué te dijo? Ponte a hacer la tarea, pues.
Ok, yo creo que ya podemos comenzar. Buenos días a todos. Se encuentra aquí Domínguez Nicolás Betza. Sí, profe. Ok, gracias. Martínez Hernández, Noé. Sí, profe, presente. Gracias. Mejía Torres y Manol. Sí, profe, presente. Gracias. Pacheco Alberto, Fanny. Sí, presente. Gracias. Pérez Juárez, Naye. ¿Dónde está Pérez Juárez? Ok. Ramírez Pérez, Liliana. Ramírez Pérez, Liliana, ¿no está? Sí veo tu usuario, pero no sé si nos escuchas, Liliana. Ok, regresamos ahorita. Santos Alonso, Sinaí. Sinaí. No la veo. Ok. Santos Pacheco, Yuli. No, tampoco. Sí veo tu usuario, Juliana, pero no te escucho. Presente. Ah, sí, ya te vi. Silva Naranjos, Deila. Deila, ¿está por aquí? No te veo. ¿Alguien que no haya mencionado? Profe, dicen a ayer Yeli que le está hablando, pero usted no la escucha. Ah, ok. No lo escucha. Ok, gracias. Nayeli, entonces, ok. ¿Alguien más que no haya escuchado su nombre? Yo, profe, presente. ¿Quién me habla? ¿Quién me habló? Espérame. Profe, le habló Deila, tampoco no tiene buena señal para conectarse. ¿Quién dicen? ¿Quién? Deila, profe. Deila. Ah, ok. Perfecto. Ok. Listo. ¿Alguien más que no haya escuchado su nombre? Ah, no te escucho. Sí te veo, pero no te escucho. ¿Me puedes escribir en el chat, por favor? Para tomar en cuenta tu asistencia. Y si me contesta, el que ya le digo que vaya en la nube, pues, sí, la Marte, y que le digo Ok, si alguien más falta, me puede escribir en el chat y ya lo tomo en cuenta, porfa. ¿No viste? No, pero si no, ahí no encuentra. Ahí se mete Por favor, creo que... Ahí está. Hay un
Hay un micrófono que se escucha todavía. A ver. Ok, listo, Liliana, ya tomo en cuenta. Ok, pues vamos a comenzar. Nada más que por ahí todavía se escucha un micrófono, pero no sé de quién es. Por favor, si alguien tiene su micrófono encendido, pónganlo en silencio. Ok, ya está. A ver, ¿quién escribió? Sinaí Santos. Ok, perfecto. Hecho, ya tomo en cuenta tu asistencia, Sinaí. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar con la sesión de hoy. Voy a compartirles la presentación de hoy. Y la sesión pasada nos quedamos revisando esta parte en el que habíamos visto la clasificación que tenían las empresas de manera general y veíamos, ya habíamos revisado el primer término, ¿no? Las empresas micro, pequeñas y medianas, tanto en el número de empleados como las ventas anuales que tiene cada una de ellas para su clasificación. Y nos quedamos en el de clasificación por su giro, que en este caso son actividades industriales, comerciales y de servicios. En el tema de las actividades industriales, pues es la extracción y transformación de recursos naturales. En el tema de las actividades comerciales es la compra y venta de productos terminados. Y en el tema de los servicios son productos intangibles o experiencias, ¿no? Hasta aquí nos quedamos, si mal no recuerdo, en nuestra última sesión. Y ahora veríamos la clasificación por origen y propiedad. Entonces, tenemos estas cuatro en las cuales se pueden clasificar las empresas. En primer lugar, puede ser empresas públicas, que son las que tienen recursos del Estado, es decir, del gobierno. Son todas aquellas dependencias, órganos desde el nivel municipal, que puede ser ahí donde está el Palacio de Gobierno, y todas las oficinas que ella lo conforman, son consideradas como públicas, ¿no? Es decir, ofrecen un servicio a la población precisamente para mejorar su bienestar. La diferencia con las privadas, que es la siguiente dentro de la clasificación, es que las empresas públicas o las empresas del gobierno, en teoría, vamos a ponerlo así, en teoría, no buscan un beneficio o lucrar precisamente con la sociedad, porque la función por la que se nombra un presidente municipal, se nombra un tesorero, un síndico, o en su caso algún secretario de Estado, al mismo presidente de la República, al gobernador, ese tipo de puestos están precisamente como servidores públicos, es decir, están para servir a la sociedad y a través de la toma de decisiones que ellos tengan van a administrar los recursos que tenga el gobierno. Entonces, ese tipo de empresas públicas las podemos ver a nivel nacional, por ejemplo, en el caso de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Son dos tipos de empresas que son de carácter público porque si bien tienen una organización como tal de proveer un servicio, en el caso de la CFE, el servicio es proporcionar energía eléctrica, y en el caso de Petróleos Mexicanos es proporcionar hidrocarburos, ¿no? Proporcionar todo lo que tenga que ver con las energías del petróleo. Entonces,
en el caso de estas dos empresas, por ejemplo, aunque su estructura es como la de una empresa tradicional, su esquema no es hacia el lucro, es decir, no van a buscar tener beneficios o ganancias de la actividad que ellos realizan, sino que es una actividad no lucrativa, es decir, buscar el beneficio de la población. Eso es lo que busca la CFE y Petróleos Mexicanos al ser un ejemplo de dos empresas del gobierno, ¿no? Entonces, eso quiero que les quede claro. Las empresas públicas siguen una organización como las empresas tradicionales que conocemos, como las de carácter privado, podríamos decir, pero con la diferencia de que son actividades no lucrativas. Buscan el beneficio de la población, no buscan generar beneficios propios o beneficios para el director de Pemex o beneficios para el director de la CFE. Como les digo, estamos hablando desde un punto de vista teórico. Todos sabemos la realidad, todos hemos escuchado las noticias en las cuales precisamente se está enjuiciando a alguno de los directores de estas empresas, pues precisamente porque sí buscó su beneficio, ¿no? Entonces, por eso se le está enjuiciando, por eso se le está condenando, precisamente porque no es el punto de un servidor público, ¿no? Sino que a todos los que nos dedicamos a trabajar en el gobierno, si lo quieren ver así, nuestra función es esa, ¿no? Cumplir con las necesidades o administrar los recursos que tiene el gobierno para satisfacer necesidades de bienestar de las personas. La segunda clasificación, según origen y propiedad, pues es la propiedad privada, que es la mayoría de los negocios y empresas que conocemos, que tenemos presentes en nuestra localidad, porque los inversionistas son particulares y contrario a las públicas, aquí sí se va a buscar el lucro. Aquí sí se busca el lucro por parte de la sociedad, porque a través de algún bien, algún objeto, algún servicio que producen este tipo de empresas, precisamente van a servir para satisfacer una necesidad, pero en este caso, como la inversión es privada, es decir, de los propios recursos de las personas, sí se busca un lucro, sí se busca obtener un beneficio, ¿no? Y el gran toda la actividad económica en gran parte es debido a la creación de este tipo de empresas privadas. Y en ellas caben la clasificación anterior por tamaño, ¿no? Pueden ser micro, pequeñas, medianas o grandes empresas, ¿no? Sin embargo, en algún momento lo vamos a ver con más detalle, pero de manera general en el país, más del 80% de las empresas son microempresas y esas microempresas soportan a toda la actividad económica del país, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la tiendita de la esquina, por eso es muy importante la ferretería que se encuentra en nuestra colonia, por eso es muy importante la casetita de teléfono, por eso es muy importante el comedor que se encuentra ahí en nuestra localidad. Todo este tipo de negocios y empresas son en donde se soporta la economía, al menos de nuestro país. Y las grandes empresas, las que ya conocemos todos, Coca-Cola y diversas marcas, Bimbo y que Cementos Mexicanos y todas las demás que ustedes puedan tener en cuenta como una empresa grande, representan solamente cerca del 20% de la economía de México. Entonces, si bien tienen gran influencia de mercado, porque este tipo de empresas están posicionadas inclusive a nivel internacional, gran parte de la economía se basa en las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Por eso es que tenemos muchos problemas actualmente y sin ánimo de ser pesimista, los vamos a tener mucho más complejos el siguiente año, porque precisamente el tema de la pandemia, el tema de haber parado actividades por algún tiempo en algunas zonas del país, ha ocasionado que este tipo de empresas cierren, inclusive muchas desaparezcan. Entonces, por eso es tan grave. Si ustedes pueden ver, pues a las grandes empresas no les costó mucho el tema, ¿no? O sea, siguen distribuyendo refrescos, siguen distribuyendo ropa, siguen distribuyendo todo tipo de artículos por parte de las empresas grandes, ¿no? El problema son con los pequeños negocios. Y el problema está en que precisamente en esos pequeños negocios se asientan las bases de la economía mexicana, ¿no? Por eso es que es tan complicado el panorama, porque pues muchos de ellos inclusive han tenido que cerrar, ¿no? Ante este problema que estamos viviendo. Por otro lado, también vamos a encontrar a la clasificación de empresas transnacionales y muchas de ellas son porque son de capital extranjero. Es decir, alguna empresa, no sé, que les gusta de Alemania, como en el caso de Volkswagen, por ejemplo, una empresa alemana dijo, pues a mí México se me hace que es un país con mucho potencial para vender vehículos, entonces yo voy a llevar una de mis plantas para allá
y por medio de capital extranjero, es decir, de inversión, de dinero como tal, si lo quieren ver así, de dinero extranjero que viene de Alemania, pues se hizo la fábrica de vehículos de Volkswagen en la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces, así, junto con otro tipo, por ejemplo, la fábrica de vehículos de Honda en Celaya, o la fábrica de Kia en Nuevo León, y así, ¿no? En el sentido de los vehículos. Y puede ser con todo tipo de empresas, ¿no? Todo tipo de industrias en las cuales el dinero, el ingreso, el capital, digámoslo así, económico, proviene de otro país, ¿no? Eso se le conoce como transnacionales y equivalen a menos del 1% de la economía de nuestro país. Y en el caso de las mixtas, que pueden ser capital del Estado y capital privado, ¿no? Entonces, son muy pocas las que se manejan en ese esquema, son muy pocas, pero inclusive en otros países se puede ver más visible, ¿no? Tal vez en nuestro país no existan muchas o son muy contados los casos, pero a lo que se refiere es precisamente que puede englobar dos o tres de estas clasificaciones, ¿no? Es decir, puede ser que una empresa sea de cierta forma pública, pero también intervenga el capital privado y el capital extranjero, ¿no? O simplemente el capital privado. Entonces, a eso se refiere con la clasificación por origen y propiedad en un sentido mixto. Y finalmente, para terminar esta presentación de la clasificación de las empresas y la clasificación de los sectores económicos, vamos a ver que existen cinco sectores económicos. Ahí se modificó un poco la fuente, pero bueno, hay 5 clasificaciones de sectores económicos de manera general, y eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta, sobre todo dentro de su formación y como un principio de la administración. El primero de ellos es eh, el tema del sector primario, y precisamente son todos estos recursos naturales que se explotan para generar materias primas, ¿no? Entonces más adelante vamos a describir cada uno de ellos, pero les puedo adelantar que a eso se refiere, ¿no? A todos los recursos naturales que vamos a extraer de la naturaleza para obtener materias primas. Tenemos también la clasificación de el sector económico secundario, el cual depende directamente del sector primario porque va a transformar toda esta serie de recursos naturales, toda esta serie de materias primas, y va a crear un nuevo producto, ¿no? Entonces, a partir precisamente de la industria es como se puede ver en la realidad el tema del sector secundario. El sector terciario se dedica a ofrecer servicios necesarios en el funcionamiento de la economía. Entonces, como tal, el terciario se refiere simplemente a una cuestión intangible, es decir, el tema de los servicios o de las experiencias, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Entonces, podemos encontrar los servicios turísticos, los servicios de consultoría, que involucran a los otros dos sectores económicos, pero con un grado mayor de especialización. Y vamos a ver que a partir de aquí, del sector terciario, de este grado de especialización que se tiene tanto a nivel profesional como de la producción primaria y secundaria de productos, van a partir los otros dos sectores económicos, como lo es el cuaternario y el quinario. El cuaternario, ahí lo dice, se deriva precisamente del sector terciario y son todos los servicios relacionados al conocimiento. Como tal, siguen siendo servicios intangibles, es decir, no los podemos tocar, no son físicos, son más de un tema de conocimiento. Precisamente el cuaternario se refiere a eso, ¿no? A todas las actividades que tengan que ver con la inteligencia del ser humano y el desarrollo de conocimiento. Y en el tema del quinario, pues son igual una derivación del sector terciario, porque son cuestiones intangibles también, y son todas aquellas actividades sin fines de lucro, ¿no? Entonces, de manera general, quiero que vean cómo es que encontramos estos 5 sectores económicos. Creo que en algún momento ustedes lo pudieron haber visto de manera muy básica, hasta primario, secundario y terciario, pero inclusive dentro de los autores modernos, pues se manejan ya 5 sectores, ¿no? Aunque los últimos dos, cuaternario y quinario, son una derivación como tal del sector terciario, ¿no? Pero por su grado de especialización se consideran así, de forma aparte. Entonces ahí están los cinco grandes sectores de las economías. Y vamos a describir cada uno de ellos.
¿Ok? El tema del sector primario, pues son o envuelve todas las labores o actividades enfocadas a la extracción de recursos provenientes del medio natural, ¿no? Entonces ahí está, y ahí lo pueden ver en las ilustraciones. Incluye actividades agrícolas, mineras, ganadería, pesca, silvicultura, caza, forestal, ahí también está. Entonces son todas aquellas actividades en las que precisamente se extraen recursos de la naturaleza, ¿no? Y que se van a convertir en una materia prima, porque a partir de ellos o a partir de la transformación de dichas materias primas, vamos a obtener otras mucho más complejas, ¿no? Pero necesitamos incluir el tema de la tecnología, el tema de los procesos, para que a partir de ellos se pueda obtener un nuevo producto, ¿no? Dice además que los productos del sector primario pues son usualmente usados como factores de producción en procesos industriales, ¿no? ¿A qué se refiere eso? En otras palabras, es lo que acabamos de decir, el hecho de que yo, por ejemplo, me dedique a la agricultura, al tema, por ejemplo, de cosechar frutas o recolectar frutas, pues precisamente a través de un proceso industrial, a través de un sistema de producción más complejo, puede ser que yo comience a transformar esta serie de materias primas y ahora lo haga de una forma enlatada, ¿no? Y que conforme al proceso de industrialización, tal vez ahora yo le dé más tiempo de vida. Si una fruta normal me puede durar una semana, tal vez ahora con este proceso industrial y este tema del envasado y de los conservadores y de desarrollar esta serie de herramientas, ahora me pueda durar más de una semana, ¿no? Tal vez meses o inclusive 1, 2, 3 años, ¿no? Entonces eso lo pueden checar en cualquier alimento enlatado, o por ejemplo en el caso de las frutas en almíbar, ¿no? Que es un proceso para conservación de los alimentos. Ahí pueden ver, ¿no? El que si lo compran en el año 2020 puede ser que tenga una duración hasta el 2022, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, implica, como dice ahí la definición, que toda esta serie de precisamente productos primarios tengan un procesamiento industrial, muchos de ellos, y que precisamente a partir de ellos salga otro tipo de productos. Pueden ser bienes finales para algunos consumidores. En este sentido, por ejemplo, tenemos dentro de los niveles de producción dos tipos de bienes, ¿no? Bienes intermedios y bienes finales. Y les vuelvo a poner el caso, por ejemplo, de un vehículo, ¿no? En el caso de un vehículo, los bienes intermedios, pues son las llantas, las puertas, los vidrios, los espejos, los asientos, todos los artículos que tengan que ver con la pantalla, los pedales, los tapetes, todo lo que incluyan las características o los artículos que conformen un vehículo, se consideran como bienes intermedios en cierto proceso de producción. En este caso, recuerden, estamos hablando de la producción de vehículos, ¿no? Entonces, como tal, el bien final pues va a ser el vehículo ya ensamblado, ¿no? El vehículo que todos vemos ahí que van a vender, ese ya es un bien final. Entonces, esa es la diferencia. Bienes intermedios se refiere precisamente a, por ejemplo, en el caso que estamos viendo de la industria automotriz, a todas las partes, a todos los procesos que tienen que pasar para conformar el bien final, que en este caso es un automóvil, ¿no? En el caso de ustedes, en el caso de la gastronomía, pues también puede ser, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, incorporen materias primas para la elaboración de una receta, desde, no sé, la fruta, la harina, toda esta serie de elementos para producir una receta se considerarían como bienes intermedios y el bien final, por ejemplo, sería producir un pastel, ¿no? Entonces, en el caso de aplicado precisamente a su formación, pues así se pueden ver, ¿no? Dependiendo de la actividad, en este caso, por ejemplo, de una pastelería, pues el caso sería de, o pastelería o este tema de los negocios que se especializan en la venta de repostería, sería eso, ¿no? Los bienes intermedios serían el azúcar, la sal, la harina y todos los elementos que conlleve hacer un pastel, y el bien final sería el pastel o los postres como tal, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Regresando al tema que tenemos del sector primario, muchos de estos bienes inclusive se pueden considerar como finales dependiendo de la actividad que estemos desarrollando. Entonces, en algún momento, si yo solamente quiero comprar, por ejemplo, manzanas, porque pues, me voy a comer una manzana diaria y voy al mercado y la compro, entonces tal cual, la materia prima que era la manzana, lo que se recolectó en este primer sector,
en este caso fue un bien final, ¿no? Porque yo como tal eso buscaba, la manzana en sí, la manzana natural, la manzana que recolectar. Entonces depende mucho de cómo se vea desde la perspectiva del uso que se le va a dar a estas materias primas para considerarlo bien intermedio o bien final, y por eso se hace la acotación aquí, ¿no? De que pueden ser inclusive considerados como bienes finales la simple recolección o extracción de estos recursos, ¿no? ¿Qué pasa con el sector secundario? Ya adelantábamos, ¿no? En el sector secundario se incluyen pues empresas y trabajos que van a transformar las materias primas en productos terminados. Entonces, por eso decíamos que existe una estrecha relación entre el sector primario y el sector secundario, ¿no? El sector secundario depende del primario. Si no tuviera materias primas, pues no tendrían que procesar, ¿no? Entonces, incluye al sector industrial tanto de la industria ligera como de la industria pesada, ¿no? Entonces, todo tipo de industrias van incluidas en el tema del sector secundario. Y además nos dice que algunos productos del sector pueden ser el calzado, la electrónica, los muebles, productos de aseo y belleza, plásticos, alimentos procesados, ropa, automóviles, entre muchas otras cosas más, ¿no? El punto aquí es hacer la diferencia de que uniendo materias primas precisamente que tengan que ver con, por ejemplo, el calzado, que es la piel, y fabricar clavos y fabricar otro tipo de pegamento y todo lo que conlleve el hecho de fabricar un calzado, es precisamente a partir de la unión o del proceso de las materias primas para obtener este tipo de productos, ¿no? Es la transformación. Entonces aquí cabe de nueva cuenta el ejemplo que teníamos sobre las frutas. La materia prima, pues van a ser las frutas, los duraznos, y bajo cierto proceso de industrialización, bajo cierto proceso industrial, vamos a tener posteriormente una lata de frutas en almíbar, por ejemplo, ¿no? Entonces ya sufrió una serie de modificaciones, la materia prima a partir de procesos químicos y de agregar el almíbar y de agregar las frutas y de envasarlo al vacío y de enlatarlo y ponerle una etiqueta. Al final, esa materia prima se transformó en una lata que tiene una mayor duración y que a través de los procesos industriales ahora la tenemos inclusive para preservarla durante más tiempo, ¿no? A eso se refiere precisamente transformar las materias primas en productos terminados, ¿no? Tenemos el sector secundario. El sector terciario, perdón, engloba la prestación de servicios, por eso es intangible, ¿no? Muchas veces se valora o se toma en cuenta eso, ¿no? De cuál fue la derrama económica del sector turismo, ¿no? Entonces, a partir precisamente de los servicios, las experiencias que se dan a las personas, es como se valora el tema del sector terciario, por eso se consideran intangibles. Si bien sí podemos ver, ¿no? En el tema del sector turístico, por ejemplo, ahí como en la imagen, ¿no? Involucra involucra el tema de una playa, pues ahí están los camastros, y está el restaurante, y está la alberca, y está la comida, y están las bebidas, y el entretenimiento, y todo lo que ustedes puedan involucrar dentro del sector del turismo, pero como tal lo que valora o lo que se valora en el sector terciario es la experiencia, no es la prestación misma del servicio. Por eso se considera intangible, ¿no? Porque lo que se mide es eso, es la otra parte. Es a través precisamente de materias primas y del sector secundario de la transformación, como se fue conformando este tercer sector. Pueden ser servicios privados o públicos, como el tema de la educación, la salud, la banca, el transporte, comunicaciones, entretenimiento, comercio, servicios legales, entre otros. Y mucho de ello tiene que ver con satisfacer una necesidad de bienestar en la población, el que se considere dentro del sector terciario, ¿no? Entonces, en este caso, el sector terciario precisamente, aquí se puede ver, ¿no? El tema de la educación, ustedes están estudiando actualmente en una escuela de la iniciativa privada, hay otros chicos que tal vez estudien en el TEC de Pochutla y es una educación pública y así, ¿no? En el tema de la salud, lo mismo, ¿no? Hay unidades médicas familiares que pertenecen al sistema de salud del gobierno, pero también hay sanatorios o clínicas que son particulares, ¿no? Igual en el tema de la banca, es decir, los bancos, el transporte mismo, hay transporte público, hay transporte privado, el tema de las comunicaciones, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, tenemos carreteras federales y carreteras de cuota, antes, o más bien, por ejemplo, para ir de la ciudad de Oaxaca a México,
la Ciudad de México, pues todavía tenemos la carretera federal, pero se llegan a hacer entre 8 y 9 horas, ¿no? Mientras que en la carretera de cuota estás en México en un lapso de 5 horas, ¿no? Entonces se recorta el tiempo, pero depende mucho de eso, ¿no? De la prestación del servicio y de las características que tenga, si es privado o es público. Servicios legales también, ¿no? Hay ciertas oficinas del gobierno que tienen la prestación legal gratuita para las personas que lo necesiten, pero pues los famosos abogados de oficio, ¿no? Es un apoyo legal porque la Constitución así lo establece, pero inclusive si tú quieres tener algún apoyo legal más especializado o algo que de verdad te ayude a resolver el caso en el que estás incurriendo, pues puedes hacerte de un buffet jurídico, ¿no? Y eso ya es de corte privado. Entonces, esa es la diferencia entre los servicios privados o públicos. Y además dice que es el sector que más emplea personas, en especial en los países más desarrollados. Aquí también hay que hacer un comentario. Recuerden que de manera general, yo creo que muchos lo hemos escuchado, nos damos cuenta que existen pues estratificaciones a nivel países, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber lo que se conoce como países subdesarrollados, es decir, todos estos países que carecen de oportunidades y de muchas características en las cuales su población pues está en un nivel de pobreza, no tienen la infraestructura necesaria para poder sanear todas las necesidades que necesitan las personas. Entonces, esos se conocen como subdesarrollados. Los en vías de desarrollo, como podría considerarse en nuestro país, están prácticamente a un pasito, perdón, o en ese proceso para precisamente llegar a una etapa desarrollada, ¿no? Entonces, tal vez ya se cuente con más infraestructura, más instituciones, más servicios, pero todavía tenemos ahí ciertos problemas, ¿no? Que hay que resolver para ser considerados desarrollados y que es precisamente el último escalón, así de manera general. Podemos subdividirlo más, ¿no? Pero de manera general es así. Países subdesarrollados, países en vías de desarrollo y países desarrollados, ¿no? Entonces, los países desarrollados involucran precisamente a todos estos países que tienen características como altos ingresos, infraestructura de primer mundo, como lo que se le conoce, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué mejor que en la zona de la costa para esperar el micro, el autobús o lo que ustedes quieran, pues pudiéramos tener cabinas con aire acondicionado, ¿no? Y que no nos toque el sol y que estemos muy a gusto esperando el transporte en lo que pasa, ¿no? Algo así, pues no lo tenemos todavía comparado con otro tipo de países, ¿no? Países en los que cuando el verano es bastante fuerte el tema del sol, pues puedes esperar a tu autobús o tu transporte desde cabinas que tienen climatizadas y muy a gusto y no hay problemas de inseguridad de manera general e incluso tienen horarios establecidos, ¿no? Creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que estamos ahí, espere y espere transporte y no sabemos si va a pasar o no, a qué horas va a pasar, se tarda mucho. En cambio, en este tipo de países inclusive hasta está establecido eso, ¿no? Horarios para el transporte, buenas instalaciones y todo lo que tenga que ver con el tema de infraestructura, ¿no? Entonces, haciendo esa pequeña acotación entre países, el tema del sector terciario se especializa en esos países más desarrollados, ¿no? Sobre todo porque ante el potencial de los ingresos, es decir, ahí se concentra pues la mayor de personas que tiene buenos recursos económicos, busca precisamente este tipo de experiencias, ¿no? Tener una mejor calidad de vida a partir precisamente de lo que se ofrezca por parte de la economía. Y es por eso que en estos países se concentra más el tema del sector terciario, el tema de la especialización, el tema de las experiencias. En los países subdesarrollados, perdón, en los países subdesarrollados partiríamos del desarrollo de actividades primarias, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los países de África, pues es sabido que ahí se extrae mucho mineral, ¿no? África es rico en minerales y esta serie de países del África subsahariana, los que más están en vías del subdesarrollo, pues precisamente se concentran en la extracción de recursos minerales, pues para tener un ingreso a nivel país, ¿no? Eh, Así también otros en el caso de Centroamérica, por ejemplo, ¿no? En Centroamérica, por las condiciones climáticas y las condiciones naturales, se da mucho el tema de las frutas tropicales, ¿no? Y hasta exóticas. Entonces, este tipo de países centroamericanos se dedica precisamente a la extracción o recolección y extracción de frutos, ¿no?
Y así, conforme sean las tendencias de los países subdesarrollados, unos países a nivel medio, como nuestro país, como Latinoamérica en general, o algunos países de Asia, se dedican precisamente al tema industrial, ¿no? O sea, el sector secundario, en el cual la industria y los procesos industriales son muy importantes. En el caso de nuestro país, por ejemplo, las ensambladoras de vehículos, que el sector industrial más importante de nuestro país, o en el caso de la maquila, ¿no? En la zona norte de nuestro país, es decir, estas industrias que se encargan de ensamblar aparatos electrónicos, que se encargan de manufacturar ropa a nivel industrial, ¿no? Entonces, una persona puede fabricar al día más de 1000 prendas a través de estas máquinas y costura, o como les decía, en el tema de lo automotriz, todas estas grandes empresas y fábricas ensambladoras de automóviles, precisamente porque nuestro país actualmente se encuentra especializado en temas del sector secundario, pero que da nociones también el tema del sector terciario, ¿no? Porque, por ejemplo, se ha dicho que el tema del turismo es muy importante en nuestro país, todavía no llega a consolidarse como una actividad primordial, como sí lo es, por ejemplo, les decía, la industria automotriz, pero que poco a poco y precisamente en ese sentido de ir avanzando hacia el desarrollo, hacia ser un país desarrollado, nos hemos ido especializando en otro tipo de sectores como el sector bancario, que puede ser incluido en el sector terciario, o al sector turístico, ¿no? Entonces, la zona de la costa, por ejemplo, es una zona bastante turística que tiene mucho potencial, pero que está en ese proceso, ¿no? De adaptarse a el tema de ofrecer los servicios turísticos a todo el mundo. Entonces, ahí están los primeros tres sectores. Como les comentaba, el tema del sector cuaternario involucra o es una subdivisión del sector terciario, precisamente porque también muchas veces es intangible, ¿no? No podemos palpar como tal este tipo de desarrollos que se encuentran en el sector cuaternario, sobre todo porque es enfocado a actividades económicas basadas en labores intelectuales o la llamada economía del conocimiento. Entonces, todas estas investigaciones, por eso puse ahí la imagen de esta científica, todo lo que tenga que ver con investigaciones, con desarrollo de la ciencia, nuevas formas de desarrollar conocimiento. Inclusive ustedes lo pueden ver en el tema de la lectura que les toca hacer este mes, el desarrollar, por ejemplo, todo el laboratorio que en su momento puso este restaurante de la lectura, pues puede ser incluido dentro del sector cuaternario, porque ellos no ofrecían como tal un servicio de restaurante, sino que se dedicaban más al tema de la investigación gastronómica. Entonces puede considerarse como una labor intelectual o que algo que a través del conocimiento va a dar precisamente el desarrollo de algún nuevo conocimiento. Algunos servicios de este sector pueden ser, ya lo mencionábamos, la investigación y desarrollo, tecnologías de la información, consultorías, planificación financiera, entre muchas otras más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso, les decía de nuevo, del restaurante del artículo, pues se podría considerar más como una escuela laboratorio o una especie de consultoría. Ellos prácticamente el tema de tener comensales y el restaurante servía como práctica, ¿no? Poner en práctica y poner a prueba el tema de sus platillos para precisamente mejorar cada una de sus recetas o ver si efectivamente, ¿no? La receta que habían desarrollado funcionaba. Entonces, en este caso, precisamente el tema de la investigación y desarrollo se concentró más en ellos que el tema del servicio, ¿no? Que es un restaurante, eso es lo que se espera, ¿no? Que desarrolle el tema de un buen servicio, la calidez con la que te reciben, precisamente el lugar, qué tan confortable es, y no se diga el tema de la comida, ¿no? Que es lo que todos buscamos en el momento de ir a algún tipo de restaurante. Entonces, bien, para generalizar, el tema del sector cuaternario deriva del terciario y tiene que ver con todas las labores intelectuales, ¿no? Sobre todo con la investigación y desarrollo o las consultorías que podrían ser en otro tipo de perfiles, ¿no? Y finalmente el tema del sector quinario. El sector quinario, pues también es una subdivisión, ya lo dijimos, del sector terciario, sobre todo porque también representa actividades intangibles y son las actividades de creación
reordenación e interpretación de ideas y proyectos, ¿no? Por eso es que aquí entra el tema, no del sector gubernamental, pero sí de la forma de tomar decisiones de la administración, por ejemplo, del tema federal, ¿no? Del tema del gubernamental, más bien dicho. Incluye, por ejemplo, el uso de datos y nuevas tecnologías para tomar decisiones. Entonces, en algún momento, por ejemplo, dentro de la administración o dentro de la mercadotecnia, de los mercadólogos y todas estas personas que se dedican a investigar las tendencias del mercado, pues ellos realizan, por ejemplo, una investigación de mercado. Y eso es precisamente lo que va a proveer a un directivo o inclusive ustedes en algún momento cuando terminen su formación y tengan su negocio propio y ustedes como chef digan, oiga, le digan a su personal, yo necesito saber qué impacto tendría el que incluyamos ciertos ingredientes o ciertos platillos o ciertas directrices en el restaurante a partir de esta nueva modificación, ¿no? O modificar este aspecto o incluir este platillo en el menú. Entonces, a través de una investigación de mercados que involucraría al sector cuaternario en un primer momento, porque es una investigación, pues ya puede ser que sus colaboradores o el departamento de marketing o de toma de decisiones que ustedes tengan en su restaurante va a comenzar una investigación de mercado, ¿no? Y va a decir, ok, pues entonces vamos a ver a través de la prueba y el error, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces vamos a seleccionar 10 consumidores al azar y les vamos a hacer probar este nuevo platillo y conforme a su experiencia y a lo que ellos opinen, nosotros podemos dar elementos para que el chef, el jefe, determine si va a tomar la decisión o no de incluir ese platillo en el menú. Así se podría ver. Entonces ahí, una vez que se tiene la elaboración dentro del sector cuaternario de la investigación y que se dan todos los elementos y los resultados de involucrar ese nuevo platillo, se puede llegar a tomar una decisión. Entonces ahora sí, involucra al sector quinario, los involucraría a ustedes, por ejemplo, como jefes del restaurante, de que le digan a través de la investigación de mercados y sus colaboradores que tengan que ver con el marketing de su restaurante o de su empresa, y les digan, miren, mire, chef, a partir precisamente de la investigación que se realizó y de precisamente tomar en cuenta los aspectos de calificativos que le dio esta persona al platillo, fueron 20 personas, fueron 30 personas, fueron 100 personas, determinaron que este sabor es el que más les gustó, determinaron que esto no les gustó del platillo, y así, toda esta serie de datos que les den, ustedes ahora sí van a ejercer la acción del sector quinario, que es tomar una decisión, ¿no? Es interpretar esa serie de datos, esa serie de investigaciones para que ustedes mismos tomen la decisión y puedan decir, bueno, con base en la investigación que realizaron mis colaboradores, yo puedo determinar que este platillo va a ser un éxito, ¿no? Y lo vamos a incorporar con estos elementos porque es lo que más le gustó a la generalidad de los clientes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. A través del sector cuaternario, el sector quinario puede llegar a tomar una serie de decisiones. Dice que incluye el uso de datos y nuevas tecnologías. Y sí, precisamente les digo, van ligados, ¿no? El hecho de que el sector cuaternario te provea de esas ideas, de esas tecnologías, de esa serie de datos a través de la investigación, ustedes van a poder tomar una mejor decisión al momento de necesitarlo, ¿no? Entonces, es mejor tomar una decisión con base en datos duros, como siempre le llaman, ¿no? Es decir, datos que sí muestren la realidad, eh, o de poner a prueba todas las opciones que ustedes tienen para incorporar un nuevo producto o un nuevo servicio dentro de su negocio, eso siempre va a ser más favorable a que ustedes digan, no, man, yo tengo idea que incorporando este platillo puede ser una buena idea, y puede ser que no, ¿no? Puede ser que solamente ustedes piensen que es una buena idea y cuando se ponga a prueba con los consumidores en un mercado real, sin haber hecho pruebas previas, pues resulte ser un fracaso, ¿no? Y eso es lo que le pasa a la mayoría de las empresas, ¿no? Digo, no todas tienen el poder para poder hacer este tema de una prueba y error o poner a prueba su producto, las llamadas pruebas piloto, ¿no? Pero con el hecho de avanzar en la tecnología, las redes sociales, más para el tema administrativo y para el tema inclusive del marketing y de la comercialización,
Ahora ya se puede hacer así, ¿no? Puede ser que ustedes a través de sus amigos y que sus amigos compartan con sus amigos y así haciendo una cadena exponencial de solicitudes puedan determinar, ¿no? Y a ver, ¿qué presentación de platillo te gusta más? Y subir 3 fotos, ¿no? Y a partir precisamente de los datos que se recolecten en estas encuestas que se realizan en las redes sociales y todo esto, ustedes puedan tomar una mejor decisión comparado a que si lo hicieran casi casi a ciegas, ¿no? Y dijeran, vamos a incorporar este elemento y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, siempre va a ser mejor que a partir de los datos y las investigaciones del sector cuaternario, ustedes puedan tomar una decisión ya involucrándose en el sector quinario. Y finalmente eso es lo que nos dice, ¿no? Se enfoca en la toma de decisiones y de él hacen parte labores como los oficiales de gobierno, los directivos de compañías, directivos de organizaciones no gubernamentales y líderes tecnológicos, ¿no? Entonces, por eso por eso está aquí ilustrativo el ejemplo del gobierno, porque precisamente a partir de la información que cada una de las personas, de los investigadores, de los colaboradores que tiene, en este caso, por ejemplo, en la imagen del presidente, él va a tomar una elección o una decisión, ¿no? A partir de que cada uno de sus secretarios le diga, mire, presidente, el tema es así, estos son los datos, esta es la situación, se espera esto, a partir de todos esos datos que sus colaboradores le otorguen, en este caso al presidente, él va a poder tomar una decisión y asumir las consecuencias, ¿no? Entonces ahí con más razón puede decir, yo tomé la decisión de realizar cierta acción o cierta actividad basándome en el criterio este y el otro, ¿no? Entonces siempre va a ser mejor tener la colaboración del sector cuaternario para al momento de tomar una decisión. Bien, y hasta aquí me parece que terminaría la presentación que teníamos pendiente de el día de la semana pasada. A ver, hay comentarios aquí. Ok, adelante, Deila, puedes decirnos tu comentario. Ah, no te aparece, dice. ¿No veías la presentación? No, profe, no veía lo que yo. Ok, mira, de cualquier manera espero que hayas tomado tus apuntes o hayas puesto la debida atención. La puedes encontrar en la plataforma, espero que sí tengas acceso o que sí cargue. Bueno, yo no he tenido problemas ahorita con la plataforma, ahí la vas a encontrar, ¿no? Y estamos hablando sobre la presentación del día de la semana pasada, del día martes de la semana pasada. Entonces, ahí la puedes encontrar si es que no podías ver. Sí, profe, ya estuve checando Ok. ahí en la plataforma. Sí, cuando pase así, les recuerdo, pueden interrumpirme porque como estoy compartiendo la imagen, luego no veo el chat. Entonces, si ven que se me pasó, pues ya me pueden avisar, no hay problema. Aparte de eso, ¿hay alguna otra duda o comentario? ¿Sí quedó claro esta clasificación por una parte de las empresas y de las actividades económicas? Sí, profe. Ok. Ok, bien. Pues si quedó claro, entonces me gustaría que hiciéramos un breve receso para que pues, estiren un poco, espabilen y nos vemos aquí 20 para la 1 para nuestro siguiente módulo, ¿ok? Si gustan pueden salir o pueden quedarse en la sesión para que ya no se mueva como ustedes gusten, ¿no? Yo aquí voy a dejar la sesión y nos vemos en 10 minutos aproximadamente.